Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Agustina Han, para los que no me conocen. Bueno, aquí estoy para compartir con ustedes este tiempo nuevamente, poder reflexionar juntos sobre la palabra de Dios y poder entender cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios que Él tiene para nuestras vidas el día de hoy. Bueno, me da mucho gusto que los jóvenes, los adolescentes, aún hasta los niños, puedan estar participando en este programa de Conéctate. Me da mucho gusto que desde esa temprana edad se interesen por conocer la palabra, por meditar la palabra diariamente. Y creo que ese corazón, ese deseo, no nace de nosotros, sino proviene de Dios. Entonces, agradezcamos a Dios por el corazón, por ese deseo que Él nos permite de conocerle y estudiar su palabra. Vamos a poner este tiempo en la mano del Señor para que también a través de este mensaje sus vidas sean fortalecidas, pero también sean desafiadas para que podamos tomar una vez más la decisión de seguir el camino que Dios quiere que sigamos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque, Señor, en tu misericordia, tú nos sostienes con tu brazo poderoso, Señor, para que podamos permanecer en tu verdad y en tu palabra. Señor, hay muchos jóvenes, adolescentes, Señor, y hasta niños que en la falta de conocimiento de ti, Señor, ellos están entregando sus vidas para cosas que no aprovechan. Sin embargo, Señor, tú en tu misericordia nos has tenido en tu corazón, en tu mente, y nos has elegido, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para que hoy podamos abrir nuestros labios y exaltar tu nombre y glorificar tu nombre por medio de nuestra vida, Señor. Gracias por la vida de cada joven, cada adolescente, cada niño y cada uno de los hermanos que están presentes, aunque sea de manera virtual, en esta reunión, Señor, que nuestras vidas una vez más sean fortalecidas por tu palabra y que este tiempo realmente sea de edificación para nuestras vidas. Te damos muchas gracias por lo que harás. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, estamos listos para compartir la palabra, para escuchar la palabra. Les pido que, como siempre lo hacemos, que puedan ir por su Biblia, si no lo tiene a la mano, para que juntos podamos reflexionar esta palabra. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 2. Precisamente en esta semana, comencé a leer el libro de Lucas juntamente con un grupo de hermanos. Y bueno, Dios me puso esta palabra en mi corazón para que podamos compartir el día de hoy con ustedes. Pero en realidad, el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde ha estado presente en mi corazón, en mi mente, durante estos últimos meses que estamos viviendo esta pandemia. Entonces, deseo de corazón que por medio de lo que compartamos en estos pequeños minutos, podamos seguir meditando en lo que Dios permita en esta hora. Dice así en el capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Aquí en el capítulo 2 nos da datos bastante importantes e interesantes, datos históricos que nos ubica en el tiempo para que nosotros nos demos cuenta en qué momento nació Jesús, porque todo el capítulo 2 nos va a ir desarrollando cómo fue el nacimiento de Jesús. Pero veamos lo que dice en el versículo 1 y 2, otra vez. Aconteció en aquellos día que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, o sea, el emperador de Roma, promulgó un edicto que todo el mundo fuese empadronado. Pero dice en el verso 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, porque recuerdan que José y María estaban viviendo en Nazaret, en la ciudad de Nazaret, o en el pueblo de Nazaret, en la región de Galilea, y ellos
como eran de la ciudad de Belén, tenían que ir a Belén para empadronarse, así como el emperador había mandado. Entonces en el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. De esta manera, la Biblia nos está describiendo cómo fue el nacimiento de Jesús. Pongamos atención, ¿cuál fue la circunstancia que llevó a José y a María a trasladarse de Nazaret, de donde ellos estaban viviendo en ese momento, a la ciudad de Belén, donde debía haber nacido Jesús? ¿Recuerdan el pasaje de Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde a través del profeta Miqueas Dios había predicho acerca de en qué lugar iba a nacer el Mesías? Y la ciudad de Belén. Entonces, en esta historia lo que estamos viendo es, este Augusto César, el emperador de Roma, habrá tenido en su mente, en su corazón, el deseo de cumplir esa profecía del Antiguo Testamento para dar este decreto, para que cada uno vaya a su ciudad a empadronarse. ¿Con qué intención el emperador Augusto César habrá dictado este edicto? Por lo general, un censo se realiza, por ejemplo, los reyes en este tiempo, ¿realizaba para qué? Para saber cuántos habitantes había bajo el imperio que él estaba dominando, para saber cuánta influencia y poder tenía este emperador, o también para organizarse militarmente. Ese era el fin o los fines diferentes de un censo. Pero sin embargo, a través de ese edicto de Augusto César, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender de lo que está sucediendo detrás de esa historia? ¿No es Dios quien está moviendo las situaciones, moviendo las circunstancias para que se lleve a cabo lo que Él había dicho en su palabra en Miqueas capítulo 5, versículo 2? ¿Qué hubiese sucedido si José y María se quedaban en Nazaret? No se cumplirían las Escrituras, no se cumpliría la palabra de Dios. Vamos a buscar un pasaje más. En el libro de Hechos, capítulo 8, el capítulo 8 comienza en los primeros versos, un acontecimiento que viene como consecuencia de algo ocurrido en los capítulos anteriores. Si nosotros repasamos de manera superficial, en el capítulo 6 del libro de Hechos nos habla y nos va nombrando los 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo, que fueron los diáconos elegidos de la primera iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia, después de la muerte de Jesús, la iglesia fue creciendo en números y comenzó a haber necesidad de atender diferentes situaciones dentro de la iglesia. Entonces, para ese propósito, la iglesia de Jerusalén nombra a 7 diáconos para que ellos puedan colaborar juntamente con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, para atender las necesidades de la iglesia. En medio de estos 7 hombres llenos del Espíritu Santo está Esteban. ¿Y qué es lo que vemos después del capítulo 6, versículo 8 en adelante? Comienza a enfocar la atención, la Biblia, en Esteban. Esteban, uno de los 7 diáconos, lleno del Espíritu Santo, estaba siendo acusado, estaba siendo perseguido por los líderes religiosos de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos decían que Esteban estaba blasfemando el nombre de Dios, blasfemando la ley de Dios.
Pero después de esa historia, finalmente, en los últimos versículos del capítulo 7, Esteban muere apedreado. Y dice así en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren lo que está sucediendo en este capítulo 8. Por la muerte de Esteban, comienza a desatar una persecución muy fuerte a toda la iglesia de Jerusalén, o sea, a todos los creyentes y a todos los seguidores de Jesús en aquel momento. Pero ¿saben, hermanos? ¿Saben, jóvenes? ¿Qué es lo que Dios estuvo haciendo detrás de esta persecución? Miren lo que dice en el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quiero que vayamos al capítulo 1 de Hechos. Es un pasaje muy conocido, pero quiero que lo leamos para que podamos ver qué es lo que está en realidad aconteciendo en el capítulo 8. Dice así en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 8? El inicio del cumplimiento de esa palabra que Jesús les había dejado a su discípulo diciendo: yo me voy con el Padre, pero cuando yo vaya, derramaré sobre ustedes el Espíritu Santo, para que, habiendo sido llenos del Espíritu Santo, ellos puedan ser testigos de Jesús. ¿En dónde? Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren lo que dice en el capítulo 8, versículo 4. Perdón, en el versículo 1, en la segunda parte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en medio de esa persecución? Hermanos, muchas veces nosotros vemos la circunstancia, vemos la situación en la que nos encontramos, pero no estamos viendo al Dios que está obrando detrás de esa circunstancia. Tanto en el libro de Lucas como en este libro de Hechos que acabamos de leer, la circunstancia, la situación en la que se encuentran cada uno de ellos no era favorable para ellos. No era una situación de prosperidad que podamos decir, una situación de paz, sino tanto en el caso de José y María como en el caso de los apóstoles, era una situación de dificultad. Era una situación donde ellos tenían que dejar sus cosas para salir corriendo, escaparse de la situación, pero en medio de esas diferentes circunstancias, Dios estuvo cumpliendo fielmente su palabra. Deseo que nosotros podamos ver a ese Dios obrando. Lo mismo sucede el día de hoy. En el caso de María y José, ellos habrán tenido en su corazón la intención de cumplir la palabra escrita en Miqueas capítulo 5, verso 2, ¿por eso fueron a Belén? No. ¿Fue Augusto César que, conociendo la voluntad de Dios, dio ese edicto? No es así, sino ninguna de esas personas se dieron cuenta de lo que en realidad estaba sucediendo detrás de esas historias. En el tiempo de los apóstoles, de la misma manera, aún siendo cristianos, aún siendo seguidores de Jesús, ellos no salieron de Jerusalén para cumplir esa palabra que Jesús les había dado, que fueran testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, sino ellos tuvieron que salir por la circunstancia. Pero ¿qué vemos por otro lado? A pesar
de la falta de entendimiento de las personas, a pesar de que nadie, ninguna de las personas de en medio de ellos se daba cuenta. Aquí, en estas historias, la Biblia nos está mostrando que Dios fue quien estuvo utilizando, quien estuvo obrando en medio de esas diferentes circunstancias para llevar a cabo su propósito, para traer a Jesús, al Mesías prometido desde Génesis para nuestra salvación. Yo meditando en estas partes, en estos capítulos que compartimos, no podía dejar de relacionar con el tiempo que hoy estamos viviendo. Este tiempo de la pandemia que hoy nos tocó vivir, que se está alargando mucho más de lo que habíamos imaginado en un principio. Escucho en mi alrededor, aún siendo cristianos, que se quejan o que no están de acuerdo con que esta situación continúe. Déjenme decirles, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos de qué manera debemos enfrentar esta pandemia, esta situación que hoy estamos viviendo. Quizás es una situación donde a nuestros ojos es difícil, hay muchas limitaciones, queremos regresar a nuestra vida anterior, a la normalidad anterior. Muchos están desesperados, pero hagamos un alto para reflexionar por qué Dios habrá permitido esta situación. Este tiempo, que para nosotros no es tan buen tiempo, también es parte del proceso del cumplimiento de la promesa y del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Los que vamos conociendo a Dios, los que conocemos a Dios y tenemos nuestro tiempo de intimidad con Él, vamos conociendo a Dios de qué manera obra en medio de la historia. Y a través de la Biblia y en el tiempo de la meditación bíblica, ¿qué es lo que vamos descubriendo? Cómo Dios va obrando en medio de la vida de las personas. ¿Y eso para qué nos sirve? Para que nosotros hoy lo apliquemos y vayamos conociendo a ese mismo Dios que está obrando el día de hoy con un mismo propósito. ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud como cristianos? Siendo jóvenes cristianos, adolescentes, niños, adultos, sin importar la edad. ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud ante esta circunstancia que Dios ha permitido en nuestras vidas? ¿Podemos reaccionar de la misma manera que la gente de este mundo? Sin entender el propósito de Dios, sin ver la obra que Dios está haciendo en medio de este tiempo, simplemente quejarnos. Y también la otra pregunta es, ¿qué es lo que nosotros debemos pedir en oración? Lo más simple y lo más sencillo es pedir al Señor que se quite esta pandemia, que se termine esta pandemia de una vez. Pero ¿cómo debe ser nuestra oración? Como sus hijos, quienes sabemos, entendemos y conocemos que este tiempo no llegó a nosotros de casualidad. Recuerdo mucho una anécdota que compartía Pastor Lee. Seguramente la mayoría de ustedes deben conocer al Pastor Lee. Él viajaba, ¿no? Este año ya no pudo viajar, pero en el tiempo que él viajaba mucho en el avión, bueno, como viaja demasiado, creo que tiene muchas experiencias, ¿no?, dentro del avión. Pero una de ellas fue que en una ocasión iba viajando en el avión y dice que pasó por un sector donde había mucha turbulencia. Y el avión se sacudía de tal manera que empezó a tener miedo, ¿no? Y él que, como viaja frecuentemente en el avión, casi no le afecta esas turbulencias, pero dice que en esa ocasión la turbulencia estaba muy, muy fuerte. Pero en ese momento, cuando empezó a tener temor, le empezó a entrar temor, vio a las azafatas
Y cuando vio a las azafatas que se estaban riendo, estaban conversando entre ellas, comenzó a sentir calma, paz en su corazón. Porque decía, bueno, las azafatas tienen más experiencia, deben conocer la situación, y si ellas todavía no están tomando las medidas de precaución o las medidas necesarias para una emergencia, significa que todavía no estamos en una emergencia. Y eso le dio paz. Jóvenes, esa debe ser nuestra vida en este mundo. Cuando las personas de este mundo viven sin esperanza, sin poder ver la obra de Dios, viven desesperados, es cuando a través de nuestra vida debemos darle esperanza, debemos darle paz que viene de nuestro Señor Jesucristo. ¿No debería ser así nuestra vida como cristianos? Pero para que eso sucediera, nosotros cada día tenemos que apegarnos más a la palabra. Tenemos que meditar en ella para conocer de qué manera Dios obra en medio de nuestras vidas. Que el tiempo de la meditación bíblica no es simplemente llenar nuestra mente de conocimientos, de información, sino que sea un tiempo donde podamos cada día ir confirmando la obra real que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Hermanos, este tiempo sí es un tiempo bastante difícil a nuestros ojos, pero pongamos nuestros ojos en la obra que Dios está haciendo detrás de este tiempo. Él está llevando a cabo fielmente lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites reflexionar tu palabra. Señor, que esto no termine en este momento, sino que podamos seguir meditando en ella para ver qué actitud nosotros debemos tomar ante esta pandemia que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuál debería ser nuestra oración, Señor? ¿Simplemente pedirte que esto ya se termine? ¿O, Señor, realmente queremos entender lo que tú quieres hacer en medio de esta situación? Señor, danos ese entendimiento. Que podamos reflexionar qué es lo que debemos pedir en oración en este tiempo, Señor. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, guarda a cada joven, cada adolescente, Señor, que están escuchando este mensaje, para que nosotros primeramente experimentemos esa paz que proviene de ti en medio de esta aflicción. Y a través de nuestras vidas podamos transmitir esa paz hacia las personas que la necesitan. Pongo la vida de cada joven en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesús.